Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Hoy 29 de junio, miércoles, transmitimos desde Tegucigalpa y Comayagüe, la capital de la República de Honduras. Saludos a quienes están conectados por Facebook Live, a quienes están conectados por www.ltv y los que están directamente con LTV. Bienvenidos. A propósito de bienvenida, también le damos la bienvenida a don Guillermo Jiménez Mayén, eterno compañero de viaje. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal Hermano, estás? plenitud de vida para ti. Igualmente. Y para nuestros respetables televidentes, gracias por permitirnos incursionar en sus sagrados espacios. Gracias por vernos, acompáñenos y también critíquenos desde allá. 13 años se dicen fácil, pero son 13 años que el Partido Libertad y Refundación, como dicen sus principales dirigentes, se ganaron a pulso, lucharon en las calles para llegar al poder. 13 años de tortura, de sufrimiento, de lucha, de persistencia, de sangre, de sudor, de lágrimas, de muerte, pero lleno de esperanzas y de posibilidades. Libre se caracterizó por poner en práctica esa categoría filosófica de la posibilidad, que lo que no es podría llegar a ser, y se logró. Guillermo, ¿y qué significa eso? Hasta la victoria siempre. Bueno, yo creo que es un desafío de hacer que las cosas sucedan. Porque entre otras cosas, ¿verdad? Doña Chila, ahorita que entré, me dice, don Rómulo, solo un favor. Dije, sí. ¿Y eso qué significa? La victoria siempre. Y ellos ya no ganaron, pues, refiriéndose a libre. Yo creo que se retoma también un eslogan, una expresión de la revolución, de las revoluciones, entre tanto la revolución sandinista y la revolución cubana, que decía el Che, hasta la victoria siempre. Papo. De ahí viene, Estamos conectados allá a Cuba, a Bolivia, pero es que Chile, es como una apropiación colectiva que hace posible lo que pareciese imposible, Rómulo. Mirá esta fotografía ahí, ¿verdad? El comandante Zelaya. Estás viendo y están viendo ustedes a el coordinador general del Partido Libertad y Refundación, el expresidente constitucional de la República, que no lo dejaron terminar 6 meses. Está con nosotros en línea. Mel es un ícono histórico en el país. Es un ícono histórico. La verdad, la verdad. Y lo ponemos con el sombrero porque es que a Mel no le gusta andar sin sombrero. Es parte de su identidad. Es parte de su identidad. Expresidente don Manuel Zelaya Rosales, tengo que admitir aquí que me costó contactarlo y lo he estado rogando hasta antes de la elección. De veras. Pero hizo tiempo porque tiene una agenda muy apretada porque como están conmemorando ahí. Después de que ya conocemos toda esa historia, que a punta de bayoneta, que lo fueron a sacar allá en pijama, que lo llevaron para Costa Rica. Partido Libertad y Refundación con parte del pueblo hondureño triunfó, llegó al poder. Y presidente, tengo que preguntarle de entrada, ¿y ahora qué sigue? Gracias por estar con nosotros aquí en Críticas con Café. Buenos días y bienvenido. Sí, buenos días, Rómulo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quiénes están en cabina? Está Guillermo Jiménez Mayén, sociólogo, filósofo, psicólogo, pastor, amigo, hermano y un montón de cosas. Un simple ciudadano, Mel querido. Un simple ciudadano, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No, gracias. ¿Cuánto tiempo vamos a estar al aire aquí? El tiempo necesario como para dar respuestas a interrogantes que tenemos aquí desde los estudios, desde Críticas con Café. Así es que tómese el tiempo, disfrute del cafecito de Doña Chila y lo escuchamos. Bueno, perfecto. 30 minutos, ¿te parece bien? 30, 40, 50, 60,
va a ver que hasta lo vamos a sentir corto porque el pueblo hondureño, tanto de Libre como de la Generalidad, y cuando le hablo de la Generalidad le hablo de diferentes partidos políticos, se pregunta, bueno, ahora Libre llegó al poder, está gobernando, llevan 5 meses, es poco para evaluar el trabajo realizado en la administración que dirige doña Xiomara Castro, pero ¿hacia dónde va Libre ahora en el poder? Bueno, en primer lugar hay que definir qué es el poder. Bien. Sería interesante escuchar algunas definiciones del poder. Ahí tenés a un amigo que puede ayudar a orientarnos sobre el poder. Suena una música aquí en ese programa. Sí, esa es la musiquita de fondo esa para que se anime un poco y no sienta mucho las preguntas. ¿Ah? Sí. Ok, tal vez le puede bajar un poco porque... No escuché muy bien. Bájamele un poquito el audio de la música al expresidente para que tenga mejor comunicación con nosotros. Ahí estamos. Ahora sí, presidente. Sí, yo te decía, Rómulo, que hay que definir qué es el poder, porque las últimas definiciones de poder que las da un filósofo francés, Michel Foucault, dice que el poder es precisamente lo que lo define, es cómo se actúa en el poder, no es ejercer, o sea, es ejercerlo. El poder no se tiene, se ejerce. Entonces habría que ver quién ejerce el poder en Honduras. Por ejemplo, si tú vas a comprar algo, ¿cómo lo compras? Con dinero, ¿verdad? Sí. Con dinero, y el dinero aquí, ¿quién lo tiene? Pues si tú haces un análisis del sistema financiero hondureño, tú te vas a dar cuenta que el dinero lo tiene el sector privado en su gran mayoría. Son los que manejan el sistema financiero, la banca, la industria, el comercio. Son los que tienen las mayores posibilidades, concesiones, contratos, equipos, bienes, propiedades, fábricas, empresas. Entonces, ellos tienen un poder, que es el poder económico. Creo que eso define mucho cuál es el poder en una nación. Porque si tú me dices que el poder en el sector económico lo puede ejercer el gobierno, yo te diría que es bastante limitado. Porque el gobierno, por ejemplo, las finanzas públicas, con la deuda que se ha heredado, están totalmente quebradas. Se vive de crédito. Se ha tenido que recurrir al Banco Central para buscar crédito. Crédito concesional a bajos intereses. Habría entonces que definir que parcialmente el poder político sí lo tiene, parcialmente sí lo tiene la presidenta Xiomara Castro, pero el poder económico sigue en manos de los que siempre lo han tenido, pues, durante 40 o 50 años. Correcto, ¿y eso piensa cambiarlo? Bueno, habría que ver exactamente cuáles son los fines que se persiguen con el capital, porque no se trata de una voluntad política cambiar el poder económico, se trata de una relación de poder. Pero yo te mencionaba a Foucault, porque Foucault dice que el poder es siempre el que se ejerce entre un dominado y un dominante. En ese caso no es sencillo pensar que el sector privado vaya a convertirse de la noche a la mañana
en un factor de éxito en el país cuando ellos mismos son los que tienen el poder económico. Más bien es de llegar a acuerdos con el sector privado, que es lo que se busca. ¿Hay alguna coordinación ya de lleno pensando en función de ese poder económico, de ese poder privado? Porque hay sectores que creen que con el poder político que tiene, como usted mismo lo calificó parcialmente, el Partido Libertad y Refundación, se pueden hacer grandes transformaciones para beneficiar a la grande mayoría. Pero cuando le hablo de coordinación con ese sector privado, le estoy hablando de coordinación para garantizarle al sector privado que sus recursos, que su trabajo se les protege, se les garantiza seguridad jurídica para que ellos puedan invertir y puedan ser un brazo, se puede calificar así, un brazo aliado de la administración de doña Xiomara. Es que el poder económico es un poder estructural, está basado en leyes, contratos, artículos de la Constitución de la República, en los códigos procesales, absolutamente en todo. El poder económico en Honduras es sumamente fuerte, pues. En ese sentido, si hay acuerdo con el sector empresarial, el sector privado, el sector de inversionistas, se trata precisamente para lograr inversión en el desarrollo del país. Pero eso no es siempre el único camino que tiene el Estado. Por el momento, se han logrado establecer algunas instancias de diálogo con el sector privado. Yo creo que están avanzando. Presidente Zelaya, ¿por qué hay sectores, parte del sector privado, que temen a la administración de Libre? Bueno, acuérdate que yo siempre estoy opinándote como un asesor político. Correcto. Y soy coordinador del partido que durante 13 años ha luchado en las calles precisamente para bajar la dictadura cívico-militar que tomó las armas desde el 2009 en Honduras y que montó una mafia para dirigir el país, que saqueó la nación y que la deja postrada, endeudada y empobrecida. Entonces, lógicamente, mi opinión siempre tiene el enfoque político. Si tú quieres algún otro tipo de opiniones, ya tienes que recurrir directamente a la presidenta. Yo simplemente doy mis opiniones en ese... No, yo entiendo eso. Yo entiendo eso. Entiendo y estoy claro que la presidenta constitucional de la República es doña Xiomara Castro. Pero políticamente, don Manuel Zelaya Rosales sigue siendo el coordinador general del partido que ahora está en el poder. Y desde ese punto de vista le pregunto, políticamente, ¿deben tenerle miedo los sectores de la hondureñidad al Partido Libertad y Fundación ahora hecho gobierno? Bueno, volviste al tema del poder. Podría ser al revés, tal vez. Tal vez el gobierno de Xiomara le podría tener miedo al capital, que son los que conspiran, pues, de una u otra manera políticamente. ¿No lo ves al revés tú? ¿No crees que ellos son más fuertes? Los políticos somos temporales en los cargos. Tú que has estado, ya tienes más de 30 años de estar en los medios. Sí. Bueno, tú has visto desfilar un montón de políticos, diputados, alcaldes, presidentes. Hace 13 años, que se cumplieron ayer,
Tu servidor era presidente democráticamente electo en Honduras. Fui sacado en una madrugada y amanecí. Amanecí en Costa Rica, tú lo sabes, es público. Me secuestraron, me sacaron a Bayoneta, Calada de Honduras, hace 13 años. 13 años después, o 12, porque no habían cumplido los 13. Estados Unidos enchacha al expresidente y se lo lleva por una cárcel de Nueva York. Entonces ahora te pregunto yo, ¿quién es el poder en el país? Pues, ¿serán los políticos el poder en el país? ¿O serán los que tienen el poder económico? Creo que estás un poco pensando en lo que te estoy diciendo, porque tú has visto circular los políticos, sin embargo, los que tienen el poder económico sí, no son los mismos 40 años. Cuando usted dice, yo he visto desfilar los políticos y siguen siendo los mismos del poder económico, entonces me quiere decir que Libertad y Refundación, y disculpe que le pregunte por doña Xiomara, la presidenta constitucional de la República, también tiene miedo a esa clase económica, que no le he visto desfilar, que sigue siendo la misma, le tiene miedo. Yo no te puedo contestar por ella, Rómulo. No. Te puedo contestar por está bien, por eso le decía yo, le menciono a doña Xiomara, pero la respuesta que quiero es de don Manuel Zelaya Rosales, el político, el expresidente y el coordinador de Libre. A mí pregúntame. Correcto. Usted sobre esto y te voy a opinar, ahora me trata que qué opina Xiomara, no te puedo contestar. Vamos, escucha la respuesta del expresidente Zelaya. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿le tienen miedo los de Libre a ese capital que dice usted que no ha desfilado, que siguen siendo los mismos grupos? Bueno, cuando hablas de los de Libre, hablas de más de 1 millón de personas. Es difícil contestarte por 1 millón de personas. Yo te puedo contestar lo que yo pienso. Realmente no, hasta el momento nunca he conocido el miedo, no sé de qué se trata. Tal vez este será un estado de ánimo ante el peligro, pero no sé. Y con relación a la paradoja que tú planteas, entre si los empresarios le tienen miedo al Partido Libre o es el Partido Libre el que le tiene miedo a los empresarios. Por eso te puse la comparación de la historia. Hace 13 años yo estaba en el gobierno, me faltaban 7 meses para el gobierno, y hubo una conspiración cívica, militar, diplomática, jueces, magistrados, políticos, me sacaron a Bayoneta. Entonces, ¿quiénes son los que tienen el poder aquí, Rómulo? Buena pregunta esa. Sí, tienes que hacértela tú ahí en el periodismo. Y agrego otra pregunta relacionada. ¿Hay temores de las máximas autoridades de Libertad y Refundación a que al comenzar una nueva administración, digo nueva administración porque no los dejaron terminar la anterior, pueda ocurrir lo mismo que el 28 de junio de 2009? O algo parecido. ¿O algo parecido? Bueno, yo creo que el lenguaje el argumento no es muy válido, porque en el 2009 Libertad y Refundación no existía. No existía, correcto. Existía pero son los mismos protagonistas y son los que fundaron este partido. Y los otros también son los mismos protagonistas. Cuando hablo de los otros me refiero a ese capital que usted dice que no está en poder. Poder económico. Que no está en poder de Libertad y Refundación o de la parte política que logró escalar la posición de la conducción del país. Solo te estoy ayudando con el lenguaje, porque
cuando se cometen errores de apreciación, dice el Libertad y Refundación, que hace 13 años lo sacaron. En ese tiempo fue el Partido Liberal el que promovió, gestó y además perpetuó, ejecutó un golpe de Estado asociado y conspirando con otras organizaciones de la sociedad. No fue el Partido Libertad y Refundación, es un partido nuevo. Es un partido que derrotó al bipartidismo precisamente esas prácticas nefastas de los golpes de Estado que se ha tenido en el país. Este partido recién construido desde las calles derrotó todo ese improperio que existía en Honduras. El presidente Zelaya, 13 años después, hay sectores que son del criterio y ustedes están comenzando pronto lo que no pudieron continuar al final de su periodo constitucional de 2006 a 2009. La gente... perdón. Es que si partir de un error conceptual, la pregunta está mal planteada, pero entonces la respuesta tiene que estar mal contestada también. Continuar, dice, era el Partido Liberal de Honduras, el otrora glorioso partido de las milicias eternamente jóvenes de Zulia Huete. Eso éramos nosotros en aquel tiempo, Partido Liberal de Honduras. Acuérdate, entonces ahora es otra historia. No, pero es válida la pregunta y tengo que replanteársela. Ah, sí. Tengo que replanteársela porque en el 2009, ¿qué fue lo que originó todas esas diferencias y que le programaron el golpe que lo sacaron a usted? Una consulta popular, ¿recuerda? La consulta popular, ¿verdad? Entonces la pregunta que le formulo hoy es... bueno, sí, es que mira, perdón, dale, Rómulo, haz la pregunta, por favor. Sí. La pregunta que le formulo hoy es si aquella vez una consulta popular que intentaron poner en práctica y que consideraron ilegal unos sectores y que procedió ese golpe de Estado que para unos es sucesión presidencial, la pregunta concreta es, ¿volveremos a hablar de la cuarta urna o más concretamente, debemos hablar de una Asamblea Nacional Constituyente? O de la refundación de Honduras. O de la refundación de Honduras, como dice Guillermo. Bueno, ya nos vamos aproximando al enfoque correcto, porque estamos hablando de momentos históricos. Pero tú cuando en la pregunta metes al Partido Libertad y Refundación, entonces partes de una pregunta mal planteada, mal hecha y un error histórico también, porque el partido... Ahí está clarificado eso, que cuando usted estaba en la presidencia de la República era don Manuel Zelaya Rosales en representación del Partido Liberal. No existía Libertad y Refundación. Ahí estamos claros. Perfecto, allí ya vamos a tono. Si tú me dices, ¿y usted qué opina? Entonces yo te doy una opinión, pero ya cuando metes las estructuras históricas, entonces entras en contradicción. Con todo gusto, mira. Los partidos políticos son instrumentos para la lucha del poder, no son instituciones permanentes. Por ejemplo, en América Latina, en casi toda Europa, los partidos liberales prácticamente desaparecieron del mapa o casi significan, igual que aquí, una pequeña proporción de votos. Ya esas ideologías han quedado como rezagadas en el tiempo. En aquel momento, su servidor era miembro del Partido Liberal, tenía pues más de 25 años de estar militando en el Partido Liberal, y que el Partido Liberal
desde la llanura, luchando contra Pepe Lobo en el Congreso, Ricardo Maduro Joyce en la presidencia de la República y Juan Orlando como coordinador de la campaña de Pepe. Nosotros, desde la oposición de la llanura, los derrotamos y le ganamos las elecciones. En ese momento, tu servidor, en ese momento, estamos hablando de la historia, como liberal hizo sendos planteamientos, ejecutó reformas, programas, en todo sentido en Honduras, que le dieron una nueva visión al país. Y era una visión eminentemente, como yo la planteé, liberal, prosocialista, así se le planteó. Una visión de un Estado nuevo que había que reformarlo. De un Estado que, yo me acuerdo que me hizo una pregunta en la casa presidencial y en directo del Edgardo Melgar, de hoy mismo. Señor presidente, ¿cuál es el problema de Honduras? Estamos hablando del 2000, estamos hablando del 2007, 2008. Y desde ese tiempo le dije, mira, Edgardo, en mi experiencia que tengo aquí en la presidencia de la República, el principal problema de Honduras es la justicia. No es en sí exactamente el problema del desarrollo. Existe el problema de la corrupción, de la pobreza. Existe, no, pero el principal problema es la justicia. En Honduras no hay justicia, porque la justicia está manipulada. La justicia tiene demasiada injerencia de la política sectaria o de intereses económicos. Imagínate que aquí la empresa privada propone a los jueces y los magistrados, entonces son juez y parte, él es el conejo cuidando la lechuga y la zanahoria. Desde aquel tiempo, y si tú te remontas a ese tiempo, vas a ver que en el 2009, pues la conspiración, ahí estaba gran parte de la Corte Suprema de Justicia, en la conspiración. Entonces, cuando una corte se presta para un golpe de Estado, para romper el hielo constitucional, Honduras fue expulsada de la OEA, Honduras fue condenada por todos los organismos internacionales del mundo, por todos los países del mundo, y se fue al pantano del país, pues, por ese golpe de Estado. Entonces, si hacemos transcurrir los años, uno de los grandes retos que tiene precisamente esta administración de la presidenta Xiomara Castro es hacer una justicia independiente, hacer una justicia que no tenga la influencia ni política ni económica. Y eso es una aspiración de la mayoría del pueblo hondureño. Sí, entonces una justicia independiente. Ahora contesto la pregunta. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Claro, eso se interrumpió. El proceso de buscar un camino que a través del diálogo pudiera encontrar justicia independiente. ¿Qué es justicia independiente? Bueno, son reformas constitucionales, por ejemplo. La cuarta urna era precisamente para la primer consulta de la historia de Honduras, un país que nunca se le ha consultado nada más que a los poderosos. Aquí cada 4 años se hacen elecciones, se pone una foto para que la gente marque. Eso es un ejercicio electoral, eso no define la democracia. Nosotros en Honduras estamos luchando porque exista un proceso democrático. Aquí va a haber democracia. Cuando vuelva a haber consultas como la cuarta urna, va a haber democracia. Cuando se le consulte al soberano, que es el depositario del poder, cuál es su opinión sobre diferentes aspectos de la sociedad. Este proceso que tú hablas que se interrumpió está basado precisamente en ese principio. ¿Tenemos que hablar hoy en día de una constituyente? Pregunta concreta, respuesta concreta. Mira, la constituyente es un mecanismo cívico-electoral. La Constitución se puede reformar por varias vías, no solo por una constituyente. Yo he repetido eso muchas veces.
que una constituyente no la puede hacer un partido político solo, porque no puede ir solo a las urnas. Pues una constituyente es un pacto nacional. En Honduras han habido posiblemente más de 17 constituyentes en la historia, y todos corresponden a un pacto nacional. No hay condiciones en Honduras para una constituyente. Hay muchos sectores sumamente poderosos en contra de una Asamblea Nacional Constituyente, precisamente porque defienden sus derechos. Aquí, cuando tú hace poco mencionaste seguridad jurídica, la seguridad jurídica aquí es para los poderosos, pues, porque la seguridad jurídica no es para los pobres. Los pobres no tienen seguridad jurídica. El Estado de Derecho, el Estado del derecho de sus propiedades y de sus bienes, no es de los pobres. Entonces, toda esa terminología que se usa aquí en forma permanente es para defender los intereses del capital. Y cuando ellos sienten que va a haber un debate sobre esos temas de la justicia, de la equidad, de la desigualdad, entonces entran como en un sentido de inseguridad, de miedo, de temores, que yo lo considero infundado, porque una sociedad debe tener facilidades de diálogo. Diálogo es buscar acuerdos políticos. En Honduras no hay en este momento ninguna oportunidad para una Asamblea Nacional Constituyente, ninguna oportunidad. Ahora, presidente, si no es una constituyente, habrá que abrir esa posibilidad de conversar, de dialogar, de sentarse y pensar en función de Honduras. Y nosotros decíamos con Guillermo, ayer o anteayer, en el programa aquí en Críticas con Café, muy visto, por cierto, escuchado a nivel de toda la República, que fue un mensaje que caló mucho en la población, principalmente en aquella población flotante, indecisa, cuando Libre levantó la bandera de la reconciliación, que incluso su nieta Irene, ya hoy toda una adolescente, con su cántico convenció y aló votos a la abuela para que fueran a votar a favor de doña Xiomara. Esa reconciliación en el campo de la práctica, en el complemento de la realidad en la práctica, ¿cómo se puede desarrollar? Bueno, para nosotros la reconciliación es la base para el desarrollo de un país. No existe forma de desarrollar un país. Tú lo has visto en estos 12 años que lo has vivido ahí, uno de los medios más poderosos del país, enfrentados. No puedes tener una sociedad dividida, atacándonos a nosotros. Tú mismo fuiste testigo en esos medios, todos los anuncios se ponían diciéndonos terroristas, narcos, corruptos, todo lo que tú te puedes imaginar, comunistas. Entonces, una sociedad bajo ese principio de la confrontación no puede subsistir, no puede sostenerse en un plan de desarrollo. Así es que la reconciliación es un mandato, es una necesidad histórica. ¿Cuándo se va a convocar o ya no está de moda eso, un gran diálogo nacional? ¿O es triado eso, presidente Zelaya? Es que el diálogo tiene que ser permanente. Yo he visto fracasar todos esos procesos de diálogo durante toda mi vida. Por eso es que el diálogo tiene que ser en forma permanente. Ahora, tú tienes que entender que cuando tú vas a un diálogo y si vas con una posición inflexible, ¿qué vas a ir a hacer el diálogo? Por favor, mande una carta. No funciona. Un diálogo con un fusil en el cuello no funciona. El diálogo, eso se llama guerra, ese no se llama diálogo. El diálogo se usa entre la gente civilizada. Cuando se convoca un diálogo, normalmente tiene que haber un tema específico para el diálogo. Aquí hay muchos diálogos que han tenido efectos positivos en la historia. Recuerdo, por ejemplo, el diálogo que se estableció en el Pacto de la Fuerza Aérea, que salió de la opción B, por ejemplo. Ese diálogo tuvo un resultado.
El diálogo que se hizo el último diálogo se hizo en la época militar, que estaba dirigiendo el triunviro militar, el general Policarpo Paz García. Ese diálogo fue para hacer una constituyente, y se hizo la constituyente en el 80. También tuvo resultados. Hay momentos históricos en el país que se ha tenido diálogos exitosos, pero la mayor parte que se han convocado, sé que se convocan con falsedad, con hipocresía, y los que llegan, no llegan dispuestos a ceder absolutamente nada. Es necesario encontrar puntos de coincidencia en Honduras. Si no se encuentran puntos de coincidencia entre el capital y el trabajo, si no se encuentran puntos de coincidencia entre las grandes mayorías desposeídas que no tienen ni cama que caer muertos, ni siquiera un terreno para enterrarlos, y los que tienen excesos que pueden contribuir con el desarrollo, tampoco se podrá encontrar los caminos del desarrollo. El diálogo siempre es necesario. ¿Qué les dice a aquellas personas, a aquellos hondureños que piensan en función que hablar de un socialismo democrático hoy en día y hablar de antiimperialismo es un lenguaje que no transmite tranquilidad al país, ni a aquellos sectores que le apuestan por el desarrollo, por el crecimiento, por generar riqueza, por generar empleo? Es contradictorio todo lo que me has dicho, pero te lo contesto con todo gusto. Mira, por ejemplo, hablar de anticorrupción, ¿quién se pone nervioso? Los corruptos. Si hablas contra el tráfico de las drogas, ¿quién se pone nervioso? Los traficantes de drogas. Entonces, si tú hablas contra el imperialismo, ¿quién se pone nervioso? Como dices tú, los imperialistas. Si tú hablas de la democracia, ¿quién se pone nervioso? Los que hacen fraude. Entonces, lógicamente, de eso se trata el sentido de los principios de un país. Si nosotros somos un país democrático, donde la Constitución dice, expresamente lo dice, que el fin supremo del Estado es el ser humano. El fin supremo del Estado no es la actividad esa que mencionas tú, la actividad económica. Si la actividad económica no sirve al ser humano, la actividad económica no tiene ningún sentido, porque solo privilegia y excluye y explota y destruye más bien el género humano. Entonces, claro, cuando se habla de socialismo democrático, se ponen nerviosos los fascistas, se ponen nerviosos los explotadores, se ponen nerviosos los que no creen en la sociedad, sino en sus propios intereses. Eso es lógico. La relación con Estados Unidos, ¿cómo está hoy en día? Si tomamos en cuenta que ese país ha enviado altos dignatarios, altos funcionarios a establecer lazos de amistad y relaciones con el gobierno de doña Xiomara, y sobre todo relacionado con la migración irregular. Expresidente Zelaya, recuerdo una frase que incluso coincidimos allá con usted en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, cuando usted dirigió un discurso y dijo: la migración es un derecho humano. ¿Qué se hace desde el gobierno y qué hacen esos países que se ven, dicen ellos, afectados con la migración irregular? Bueno, la asociación que hacer de las ideas estábamos hablando del imperialismo. ¿Tú crees que Estados Unidos hace prácticas imperialistas en el mundo o solo prácticas democráticas? No quiero convertirme en el periodista, pero eso lo dejo yo así al aire, porque estamos hablando del imperialismo y en eso te pasaste a Estados Unidos. Mira, hay muchos imperios y las prácticas imperialistas, todas las prácticas imperialistas de cualquier imperio que venga, tú tienes que condenarlas
Rómulo, y nosotros también, porque las prácticas imperialistas son infames en contra de nuestras sociedades, porque los hacen neocoloniales, neoesclavos. En ese sentido, voy a hablar de la relación con los Estados Unidos. El gobierno de Xiomara tiene las mejores relaciones con los Estados. La vez, y hay que entender eso porque cuando uno habla de Estado a Estado, es como que vos digas, mira, yo tengo una buena relación con mi vecino, pero si mi vecino se viene a meter aquí, entonces voy a tener que llamarle la atención, ¿me entendés? Pero nosotros tenemos excelentes relaciones con Estados Unidos y se están hablando de varios temas importantes. Todos esos temas que estás mencionando tú se están manejando en la relación bilateral, tanto diplomática, en aspecto de seguridad por el tema migratorio, el narcotráfico. Todos esos temas se hablan permanentemente con los Estados Unidos. Ahora, sí tenemos altísimo respeto por la independencia de ellos. Nosotros no opinamos sobre la forma en que ellos gobiernan y tampoco Estados Unidos opina sobre la forma en que aquí se gobierna, sino que se tienen relaciones de respeto, relaciones bilaterales, y todo está caminando sobre ruedas en este sentido. ¿Es cierto que hay algunos asesores del gobierno de la República que están proponiendo nacionalizar la banca? Bueno, hasta el momento no tengo ninguna relación de eso, y cuando dices asesores... Yo soy el principal asesor, dígame usted. No, es que yo tengo una asesoría política. Sí. Hay asesores legales, buenos abogados, juristas, todos. Asesores económicos, si los conozco, todos los que están, y ninguno tiene esas ideas, no sé. Bueno, pero vale la aclaración, Tengo otra pregunta, presidente. Hay unos que dicen al interior del Libre que estos 6 meses son los 6 meses que le quedaron debiendo a usted de la administración. No, si Xiomara no quiere pagarme los 6 meses. Y no es pagarme económicamente, sino que en la administración, ¿verdad? ¿No le ha prestado la silla a la presidenta Xiomara? Ni un minuto. En el ejercicio del poder no quiere reconocerme. El otro día le dije, oíme, presidenta, a mí me deben 7 meses del ejercicio del poder. Préstame la silla. Entonces me dijo, bueno, que te los pague Micheletti. ¿Y qué tal se lleva con Micheletti? A propósito, ¿ha platicado con él? ¿Tantos años? Como tú estabas hablando de la reconciliación, yo no tengo todavía ninguna relación con Roberto Micheletti. Sí. El día que lo encuentre lo voy a saludar y le voy a decir que fue un error terrible para el país haber apoyado, promovido, ejecutado y haber sido parte de la destrucción primero del Partido Liberal. ¿El país? Destruyeron al Partido Liberal. ¿Y al país también? Partido valioso en la historia, valioso. Y lo segundo es la destrucción del país y haber permitido que entrara en la vorágine que entró Honduras. Eso fue un error. El pueblo hondureño lo va a estar pagando estos 100 años realmente. El presidente Zelaya, nosotros aquí en Críticas con Café en LTV manejamos la tesis que hay que superar lo que pasa en el Congreso. ¿Usted como coordinador de Libre cree que hay que seguir legislando con esa junta directiva que no cumplió los procedimientos? Es decir, ni una de Jorge Cálix, ni una del señor Redondo cumplieron con los procedimientos. ¿Esto a la postre no temen que les puede ocasionar daños al Partido Libertad y Refundación?
hay dos puntos de vista en relación a eso que no están relacionados con la verdad ni con la ley. La Constitución de la República, ella misma convoca para el 23 de enero, el año después de las elecciones, para elegir la Junta Directiva en propiedad. Ese día es que se elige la Junta Directiva en propiedad, no otro día. Otro día es ilegal elegirla. El 23 de enero del año 2022, el Congreso Nacional, así como dice la Constitución, instalado en Tegucigalpa, en el lugar donde sesiona el Congreso Nacional, eligió una junta directiva que la preside el diputado Luis Rolando Redondo y Farro. Lo eligió ahí. Y en la junta directiva legal. Y en la junta directiva constitucional. Y en la junta directiva con toda la legitimidad que necesita para dirigir el Congreso Nacional. Desde luego ya tiene más de 5 meses y está emitiendo leyes y resoluciones y decretos. La junta directiva tiene todas las legalidades del mundo. Aunque no estaban todos los diputados propietarios. La misma ley establece que cuando no está un diputado propietario, habiendo sido convocado por la Constitución, y está el diputado suplente, se integra inmediatamente, pues es parte del proceso de esa junta directiva. Se eligió, se podía elegir con 65 votos, pero se eligió con más de 86, 90 votos. Es decir, que usted no ve que en el futuro vamos a tener problemas con la legislación que se pone en práctica. Bueno, es que problemas pueden haber, pero serían ilegales y problemas arbitrarios. La legalidad la tiene esa junta directiva. Una última pregunta, señor presidente, agradeciéndole esta comunicación con LTV y Críticas con Café. ¿Qué debe esperar el hondureño común y corriente con relación a la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia? Bueno, ahí entramos otra vez en el tema de la Constitución. La Constitución no se puede reformar en un año, sino que se reforma en 2. Obligatoriamente se tiene que ir a cumplir el mandato de la Constitución que dice que los abogados calificados se envían al Congreso y el Congreso elige. Pero quien propone históricamente en Honduras, las propuestas nunca las hizo los sectores que no fueran los que habían asumido el poder. Pero ahora lo hacen diferentes sectores, o sea, los sectores de interés nombran a sus propios abogados. Entonces, eso hay que cumplirlo forzosamente. Eso es parte de un mandato constitucional y se va a cumplir, así como dice la Constitución. No va a haber sobresalto en eso. Yo pienso que, mire, el Partido Nacional, independientemente que esté muy golpeado por la derrota, el Partido Nacional también tiene dirigentes pensantes, pues gente muy capaz. Y saben que promover un estado de facto al no elegir la Corte sería catastrófico para ellos mismos. Pues no. Yo creo que el Partido Nacional va a dar todo su posicionamiento acorde a los intereses del país y no acorde a los intereses sectarios. Y se va a poder elegir, porque sin el Partido Nacional no se elige la cosa. Se tiene que elegir junto con el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Libre. Tiene que haber en ese momento una
votación en la cual se elijan los magistrados para que se tiene que llegar a 86 votos en cada magistrado que se va a elegir. Entonces, no creo yo que haya un boicot en eso. Yo pienso que se va a elegir la Corte. ¿No cree que puede haber un boicot, pero no duda que puede registrarse? No, yo no creo que haya boicot. Porque es que hay personas, presidente Zelaya, que creen que el Partido Nacional se va a embrecar, como dicen popularmente, y que no va a participar para que, como la ley dice, que no elegir oportunamente la nueva Corte Suprema de Justicia continúa la que está. Entonces dicen, en el Congreso juegan con balón adelantado, le dan a la UFERCO poder para que actúe como fiscal, y entonces es camisa de 11 varas para los nacionalistas, si apoyan o no que hay una nueva Corte Suprema de Justicia. Pero ya cuando usted me dice que los 4 partidos que conforman la mayoría de los diputados en el Poder Legislativo deben ponerse de acuerdo, me parece, no sé si estoy equivocado, que hay pláticas en ese sentido, que lo que buscan es seleccionar a los mejores profesionales del derecho para que de ahí el Congreso elija a los 15 nuevos magistrados. ¿Así es? Bueno, esa es una tesis tuya. Yo pienso que sí se va a elegir. Ahí tiene también un diputado la Democracia Cristiana, tiene un diputado el PAC. Tiene un diputado del PAC también. Entonces, yo creo que sí se va a elegir y que hay la suficiente madurez. Mira, lo que ha pasado, Rómulo, es bastante fuerte, es bastante duro para la historia de este país. Este país está viviendo una crisis profunda. Y yo pienso que nadie quiere seguir viviendo en crisis. Todos queremos que se resuelva. Y se resuelve buscando el interés público, el interés moral, no el interés estario, el interés particular. Yo pienso que el Partido Nacional, como te digo, tiene suficiente madurez para ir a elegir el nuevo poder del Estado. Acuérdate que este poder tiene un mandato constitucional, entonces sería absurdo no hacerlo. Correcto. Presidente, gracias por atender esta comunicación de Críticas con Café y LTV. Siempre estamos a la disposición y hay tantos temas que hablar con usted. Solo contesto las apreciaciones que hacía al principio. ¿Qué sigue? ¿Sí? Bueno, este país tiene 8,5 millones de habitantes. Tenemos... Así 10 ya, más bien. Un país con serios problemas. Lo que sigue es buscar soluciones. Ese es el proyecto de refundación del país que lo encabeza la presidenta, y en estos 6 meses que ya va a cumplir la presidenta, ayer 152 días, hoy 153, Xiomara ha hecho más en estos 153 días que en los últimos 20 años en Honduras. Sin embargo, como no hay publicidad montada, entonces parece que muchas personas no se dan cuenta de lo que se está haciendo, pero hay toda una reforma estructural del Estado, hay inversión en los más pobres, en la agricultura, se está llegando a la gente más pobre, se está subsidiando. Cada vez, tú tienes un carro, Rómulo, cada vez que llegas a una gasolinera y por cada galón de gasolina o diésel que le echas al carro, Xiomara te pone 10 lempiras en la bolsa. ¿Cuánto has utilizado en estos meses? Todos estos meses has utilizado tu carro de gasolina. Bueno, anda ya un montón de dinero que te lo ha echado Xiomara en la bolsa. Entonces, Xiomara ha hecho un esfuerzo inmenso para rescatar un Estado que está, en primer lugar, endeudado hasta la coronilla, y un pueblo empobrecido en estado de miseria, por levantarlo. Eso es lo que queda y eso es lo que se va a luchar por hacer. Perfecto, muchas gracias, presidente Zelaya. Un abrazo. Bueno,
El expresidente constitucional de la República, don Manuel Zelaya Rosales, y coordinador general del Partido Libertad y Refundación, con nosotros aquí en Críticas con Café. Una opinión última. Bueno, Nos dicen que el tiempo está concluido. Mira que solíamos hablar unos minutos con el expresidente, pero se hace corto porque es un hombre que habla de todos los temas, ¿va? Y siempre tiene el cuidado de separar a Libre con la presidenta Xiomara Castro, que ella está en el poder, ¿va? bueno, en todo caso, la presidenta y Libre está puesto ahí para buscar alternativas, buscar soluciones, para construir, para reconstruir esta nación, si es que la encontró destruida. Ya no es para justificar, para llorar sobre la leche derramada, sino buscar soluciones. Señoras y señores, los invitamos para que mañana de nuevo estén con nosotros a partir de las 9 de la mañana en LTV, en Críticas con Café. En cualquier parte del mundo puede sintonizarnos www.ltv.hn. Muchas gracias, amigos. Por ahora, muchas gracias. Feliz mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches.